Buenos días, amigos. El héroe del Valvanera. Supongo que si uno piensa en el naufragio del Valvanera y uno piensa en las casi 500 personas que murieron en el naufragio y de que en cierto modo desaparecieron en el mar, puede pensar que el héroe no, los héroes del Valvanera son en realidad las personas que murieron en la catástrofe. Efectivamente es así, pero también hubo otros héroes que fueron en concreto las personas que buscaron el barco cuando el Valvanera desapareció. Para quienes no conozcáis la historia, os diré que el Valvanera primero desaparece y después sus restos, después de desaparecer, 10 días después, sus restos son encontrados por un buque de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Y hubo un héroe especialmente, ahora os voy a explicar por qué yo lo considero un héroe, que fue el contraalmirante Penton Decker, el jefe del 7º Distrito Naval de los Estados Unidos, el distrito que correspondía a la península de Florida y a los cayos de Florida, y que fue el hombre que durante más tiempo buscó el Valvanera. Ahora os lo razonaré, y considero que él es el héroe del Valvanera. La idea de dedicarle este videoblog me ha venido esta tarde viendo un documental que ha hecho Libertad Digital sobre la Dana y las personas que fallecieron en la Dana, ¿no? Y que entre otras cosas muestran la cantidad de héroes que hubo tras la catástrofe, la cantidad de gente que ayudó, y los políticos tan infectos que tenemos. En aquella época también teníamos políticos infectos, no hay más que leer los periódicos y no hay más que leer algunas noticias relacionadas con el Valvanera y su desaparición para entender que por aquel entonces pasaba algo parecido a lo que pasa hoy en día. También tengo que haceros un pequeño comentario personal. Yo normalmente cuando hacen comentarios hacia mi persona, contra mi persona, pues o no les hago caso o simplemente los borro, los bloqueo. Lo que pasa es que en el caso del Valvanera, cuando yo por primera vez hablé de las cosas que os voy a relatar en este videoblog y de la fecha en la que de verdad se produjo el naufragio, hubo una serie de personajes en Canarias que me tacharon de falso historiador y en fin, una gentecilla que hay por ahí en Canarias hablando del Valvanera sin tener ni puñetera idea. Nunca han ido a Estados Unidos a investigar in situ el naufragio del Valvanera. Para estudiar un siniestro marítimo hay que ir a verlo, como hago yo todos los días en mi trabajo, ¿no? Y como hice en su día con el naufragio del Valvanera, cuya historia procuro seguir difundiendo. Dicho esto, os hago las siguientes matizaciones. El Valvanera zarpa del puerto de Santiago de Cuba, en el que vienen desembarcadas unas 500 personas, 500 pasajeros, y zarpa rumbo a el puerto de La Habana el día 5 de septiembre de 1919. Os voy a contar una curiosidad. El Valvanera se hunde, al menos de forma indirecta, perdonad que lo exprese así, porque el atraque donde iba a operar en el puerto de La Habana iba a estar ocupado por otro transatlántico, por un transatlántico de la compañía transatlántica. Entonces, cuando zarpa de Santiago de Cuba hacia La Habana, el capitán Ramón Martín lo que hace es ir con el barco moderado, es decir, navegando a poca máquina, para poder llegar allí aproximadamente el día 9 de septiembre, que es cuando el atraque iba a quedar libre, ¿no? Eso le hizo quedar a merced del ciclón tropical que se iba echando encima de los cayos de Florida. La última vez que he visto el Valvanera, esto es importante reseñarlo, es el 9 de septiembre en torno a las 7 menos 10 de la mañana. Y he visto desde Matanzas, desde este punto telegrafía al observatorio de Belén en La Habana para pedir información acerca del estado del ciclón tropical. No se vuelven a tener noticias del Valvanera, no viene
o sea, no vuelve a telegrafiar, y el barco, parece ser por las personas que lo vieron, puso rumbo aproximadamente hacia el noroeste. 9 de septiembre. Van pasando los días, el barco no aparece y comienza la búsqueda del vapor español. Lo buscan algunos cañoneros de bandera cubana y lo buscan un par de barcos de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. El jefe del 7º Distrito Naval, el contraalmirante Benton Decker, ordena a los barcos de la Armada a un cáter del guardacostas y a un cazasubmarinos, el USC-203, que busquen los restos del Valvanera. Fijaos que como os he dicho, la última vez que se tiene seguridad de que el Valvanera es avistado es el 9 de septiembre. Pues bien, estos barcos de la Armada de los Estados Unidos están buscando al Valvanera durante 10 días, hasta que por fin el día 19 de septiembre lo encuentran los restos hundidos a muy poca profundidad en un lugar que se llama el Bajo de la Media Luna. La situación que había en la base naval de Key West era muy complicada porque el ciclón había causado muchos daños en todos los cayos, en las estructuras y en las infraestructuras náuticas, y el Benton Decker, el contraalmirante Benton Decker, bastantes problemas tenía como para buscar los restos de un desconocido vapor extranjero. Al fin y al cabo, que a mí siempre me ha llamado la atención que este hombre siguiera buscando al Valvanera, y es más, que él en persona se desplazara desde Key West hasta el lugar del naufragio el día 21 de septiembre para ver el pecio, para ver los restos del barco con sus propios ojos y para investigar las causas del naufragio. Después de hacer la inspección, mandó un telegrama a Washington informando del hallazgo de los restos y poco más, ¿no? Pero no deja de ser interesante que un personaje tan notable como Benton Decker, con tanta relevancia en la zona, se dedicara a buscar los restos del Valvanera y no paró hasta que los encontró. ¿Por qué? Probablemente porque Benton Decker tenía muy buen conocimiento de nuestro país. En la Universidad de Stanford, en los archivos de la institución Hoover, que están ubicados en la Universidad de Stanford, está la documentación personal, los escritos, hay fotografías del contraalmirante Benton Decker. Benton Decker fue agregado naval en Madrid de la Embajada de los Estados Unidos y hizo unos escritos muy interesantes sobre la neutralidad española en la Primera Guerra Mundial. Probablemente fue, ese conocimiento de España, esa relación con España, la que hizo que siguiera buscando al Valvanera y que fuera él quien lo encontró, que fueran sus hombres, los tripulantes del cáter y del USC-203, quienes encontraron los restos del Valvanera y quienes informaron al mundo del naufragio. Para mí es un personaje clave en toda esta historia y me apetecía recordarlo hoy, ¿no? Me apetecía, después de ver el tema de Valencia y los militares y tal, pues me apetecía recordarlo. Por cierto, que no os lo he dicho, cuando digo contraalmirante, el grado de contraalmirante es un grado naval que equivale, para que os hagáis una idea, los que no estéis acostumbrados a los grados de la Armada, equivale al grado de general de brigada. Y nada más por hoy. En unos días volveré a subir otro videoblog hablando del Valvanera. Abrazos marineros a todos.